Bien, chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases de ginecología y el día de hoy toca repasar el tema de menopausia, ¿correcto? A ver, ¿qué tenemos que recordar sobre la menopausia? Miren, vénganse a este dibujo de acá. Esto es la historia de los folículos en la mujer, ¿ya? Entonces recuerden todos que hacia el séptimo mes de la vida en el embrión, no, o en el feto en este caso, se coleccionan o hay una migración de las células germinales que vienen del saco vitelino, del endodermo, de tal forma que la cresta gonadal se empieza a llenar de aproximadamente 7 millones de células germinativas. Todas ellas se agrupan en la corteza de la cresta gonadal. Recuerden que en el testículo lo que la cresta gonadal desarrolla es la médula, en cambio en los ovarios es la corteza, ¿ya? Tienes pura célula folicular, germinal es el término correcto, que vino del saco vitelino, que es endodermo. Luego, hacia el nacimiento, esta caída cae con el nacimiento, este número se ha reducido a 2 millones. ¿Por qué se ha reducido a 2 millones? Porque no han podido las células germinativas rodearse de una monocapa, correcto, de células del estroma. Estas células son células del estroma, o sea, de todo este mesénquima de la cresta gonadal, y al rodearse con una monocapa se protegen de la atresia y configuran lo que se conoce como folículo primordial. ¿Ya? Luego, estos folículos primordiales, a lo largo de toda la niñez, infancia, niñez, hasta la pubertad, porque acá es la pubertad, ese número de 2 millones se ha reducido a 400.000, tan solo a 400.000. ¿Y por qué ha ocurrido esta reducción? Porque al no haber impulsos de FSH, estos folículos primordiales se atresian y solo sobreviven algunos que por estímulos autocrinos, o sea, ováricos dependientes, no dependientes de la FSH, han logrado desarrollar su célula germinativa y varias capas de células que le permiten protegerse y además han desarrollado acá lo que se conoce como la zona pelúcida. Entonces, si yo tengo zona pelúcida, ovogonia, o en este caso un ovocito primario ya sería, zona pelúcida y todo rodeado de una célula, una capa o una multicapa celular de estroma, ¿no es cierto? Entonces, que vendría a ser la granulosa, eso ya se llama folículo primario. Entonces, ¿quiénes configuran al folículo primario? Lo configuran el ovocito primario, rodeado por su zona pelúcida, y una serie de células del estroma que ahora se llaman granulosa, correcto, granulosa, pero multicapa. Son cúbicas simples multicapa. Eso es un folículo primario. ¿Y por qué se ha desarrollado? Bueno, por estímulos ováricos internos autocrinos. Aún no tenemos FSH ni receptores de FSH importantes acá. A partir entonces de la pubertad, estas 400.000 células germinativas que ya han madurado, varias de ellas a folículos primarios y otras se han quedado como primordiales, la mayoría en primarios, entonces empiezan a recibir el estímulo de la FSH y obviamente van a empezar a desarrollar de lo que es un folículo primario, pasarán al secundario, pasarán al terciario grafiano y ovularán, ¿no es cierto? Y luego formarán el cuerpo lúteo y terminarán en el cuerpo albicans. Y harán ese ciclo por todos los meses hasta llegar a la menopausia. Entonces, ¿cuántas veces ocurre este ciclo de estimulación FSH-LH, que es el ciclo ovárico normal? Más o menos 400 veces en la etapa fértil de una mujer en promedio. Entonces, ese proceso que todos conocemos como el ciclo ovárico, cuando cesa, se conoce como menopausia. Cesa porque ya no hay folículos. Toda esta reserva de 400.000 ha desaparecido. Entonces, más o menos tienes una línea, si son 400 ovocitaciones que hay, o ovulaciones, ¿no? Que le decimos,
Entonces más o menos 1000 folículos por mes se reclutan. Bueno, la cosa es que para la menopausia ya no hay folículos. Entonces la definición de menopausia es la ausencia total de folículos. Por lo tanto, si no hay folículos, la fisiopatología es básicamente la caída del estrógeno que producen los folículos, que es el estradiol. ¿Ya? También cae la inhibina, que es una hormona que produce la granulosa, y también cae la hormona antimülleriana, que también lo produce la granulosa. Esos son los resultados hormonales de la ausencia de folículos. Caída de estradiol, inhibina y hormona antimülleriana. En contraprestación, se eleva la FSH, porque no tiene feedback negativo del estradiol ni de la inhibina, y define menopausia cuando está elevada a más de 40. Adicionalmente, también se ha visto que se eleva la estrona, porque en la grasa periférica sigue funcionando la aromatasa y la estrona domina por encima del estradiol. Muy bien, ese es el perfil hormonal de una paciente menopáusica y posmenopáusica. Se sobreentiende que no hay progesterona, ¿verdad? Porque no hay ovulación. Muy bien, entonces entendido esto, los ginecos, en esta tablita, que es la tablita SWOT, ¿ya? Lo que hacen es clasifican todo este proceso menopáusico y le ponen números, y ya que estamos viendo, también veremos los números de la etapa reproductiva, ¿ya? Entonces, ¿cómo definen la menopausia? La menopausia es el cese de la ovulación. Entonces, sería el último o la última regla. La última regla, que sería este día. Pero como nadie es brujo para saber que esa va a ser su última regla de la paciente, el diagnóstico se hace con 1 año de amenorrea. Así que la definición clínica de menopausia es 12 meses de amenorrea, que vendría a ser todo este periodo más 1A. Este es el periodo diagnóstico. Muy bien. Noten que si dosáramos la FSH, pregunta de examen, está elevada a más de 40, que es lo que indica que hay falla ovárica. Obviamente, no podemos decir falla ovárica si estamos en la menopausia. Así que cuando es falla ovárica, se llama falla ovárica precoz, es el nombre correcto, cuando este valor se alcanza antes de los 40 años. Entonces, un término acá que ya tenemos que ir aprendiendo, falla ovárica precoz, es cuando la FSH aumenta más de 40 en una mujer menor de 40 años. Eso quiere decir que si este FSH está más de 40 en una mujer más de 40 años, no se llama falla ovárica, sino se llama menopausia. Por eso acá viene el segundo concepto. La definición clave de menopausia es la edad. La menopausia ocurre entre los 45 y los 55. 50 más menos 5. Y dijimos que el tope es 40 años, ¿no? Si no sería falla ovárica precoz. Entonces, entre los 40 y los 45 años se llama menopausia temprana. Más allá de los 55, menopausia tardía. En el momento que aparezca, ¿ya? En el momento que aparezca. Entre 45 y 55 es lo normal. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, con eso hemos definido el diagnóstico de menopausia. Noten que en ningún momento he dicho climaterio, solo menopausia. Muy bien. Ahora, recuerden que estos folículos, en la foto que ven acá, van cayendo con la edad, pero a medida que nos acercamos a la menopausia, la caída es lo suficientemente dramática y hay tan pocos folículos que ya no podemos producir suficientes estrógenos. Entonces, se conoce como transición menopáusica, esto, al periodo en el cual la falta de folículos ya están haciendo estragos en la paciente y están alterando sus funciones reproductivas normales. Esta transición se divide en una transición tardía, claramente identificada entre 1 año a 3 años antes de la menopausia, donde ocurre amenorrea. Amenorrea de más de 60 días. O sea, la chica puede llegar, o la señora puede llegar a dejar de reglar hasta por 2 meses. ¿Ya? Esa es la definición en cuanto al ciclo menstrual de una transición menopáusica tardía. En este momento ya la FSH está elevada. Por eso cuando te pregunten cuál es la primera hormona en elevarse, la FSH.
solo que no ha llegado a valores patológicos más de 40, solamente está elevado. Y clínicamente la paciente ya puede hacer inicios de bochornos, ¿ya? ¿Qué es el bochorno? Acá lo tienen, el bochorno. El bochorno es una sensación de calor con sudoración, sobre todo de la mitad del tórax para arriba, sobre todo de noche, ¿correcto? Debido a una disregulación en la noradrenalina, la LH y la GnRH. O sea, se altera el centro termorregulador, por eso hay calor, sudoración de medio cuerpo para arriba y a predominio nocturno. Es un problema del centro termorregulador cuya génesis está en una disregulación de la GnRH, LH y noradrenalina. Lo que ocurre es, al no haber el feedback negativo de estrógenos, la GnRH empieza a pulsar demasiado y esa pulsación en diferente frecuencia activa la liberación de LH. Y se ha visto que la LH antecede, el exceso de LH pulsado antecede al bochorno. ¿Y cuál parece ser el neurotransmisor implicado? La noradrenalina, porque recuerden que la GnRH se estimula por la noradrenalina. Entonces, al parecer, esta GnRH estimulada por noradrenalina termina al final, está alterando el centro termorregulador. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, antes de estos 3 a 1 años previos a la menopausia, existe un periodo conocido como transición temprana, ¿ya? De duración variable, no es bien definida la duración, pero lo que sí se nota es la FSH está ok, la clínica está ok, la paciente no tiene nada, pero refiere ciclos largos, oligomenorreas, o sea, ciclos irregulares con intervalos más de 7 días entre ciclo y ciclo. O sea, la chica empieza a arreglar más de 35 días en promedio, entre periodo y periodo. Entonces, si te preguntan cuál es el primer signo de la menopausia, el primer signo de la transición menopáusica, que es el término correcto, es la oligomenorrea. ¿Correcto? Entonces, todo este periodo que va de la transición temprana con la oligomenorrea, la tardía con la menorrea y los bochornos, y el año de diagnóstico, eso se conoce como perimenopausia, el periodo alrededor del diagnóstico de la menopausia. Y la clínica que ocurre acá se llama climaterio. El climaterio es la clínica de la perimenopausia. Muy bien, ahora vengan acá. Cuando ya la mujer está en menopausia franca, en este año, es muy probable que ocurran los bochornos. Así que el peor momento para que ocurran los bochornos es acá, en el primer año diagnóstico. Por eso el climaterio, dentro de todos sus signos, el primero es la oligomenorrea, amenorrea, bochornos y termina siendo prácticamente los bochornos los que dominan ese periodo. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que el bochorno depende mucho, miren acá, del estado mental de la paciente. Una paciente con ansiedad y con depresión tiene mucho más riesgo de hacer bochornos. Una paciente sometida a más estrés, más bochornos. Se ha visto que las mujeres de ciudades grandes, de estatus socioeconómicos altos, tienen más probabilidad de hacer bochornos que una mujer en el campo. ¿Ya? Esas son las consideraciones. Muy bien. Cuanto menos hijos haya tenido o si ha sido nulípara, también tiene más riesgo. Perfecto. Entonces, de esa forma ya tenemos los bochornos. Ahora, el siguiente año, después del diagnóstico, o sea, dentro de los 2 primeros años, todavía los bochornos pueden seguir, pero ya van mejorando. O sea, la definición en este segundo año es que los bochornos ya van mejorando. De tal forma que para el tercer año en adelante, hasta el sexto, que es un promedio, ya no debería haber bochornos. Ya no debería haber bochornos. Y por el contrario, lo que empiezan a aparecer son clínicas crónicas de la menopausia. Por eso se llama menopausia tardía, cuando pasa 5 años después de la menopausia. Si tú sumas 2 más 3, 5. Acá dice 6, puede llegar a 8, eso depende del paciente. Básicamente la clínica o la lógica de la menopausia es que en la tardía ya empiezan a aparecer los signos típicos como la atrofia del endometrio, de la vagina, de los genitales externos. Aparece aumentar y avanzar el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de osteoporosis y aparecen los cánceres de la vejez.
Entonces, en la menopausia o posmenopausia tardía, lo que encontramos es atrofia, acá lo tienen, fue pregunta examen, atrofia de los genitales externos e internos, ¿ya? Hay atrofia endometrial, atrofia vaginal, lo cual genera una clínica típica en la posmenopáusica, que es hemorragia uterina normal escasa, con flujo maloliente, amarillento, más dolor a las relaciones dispareunia. Esa combinación, sangrado escaso, flujo amarillento, maloliente y dispareunia, supone atrofia vaginal y atrofia endometrial. Si no hay sangrado, solo flujo y dispareunia, eso es atrofia vaginal. Pero si hay sangrado, también hay atrofia endometrial. Esta condición también suele asociarse a ictus a repetición, ya que cambia la flora porque baja el flujo sanguíneo de la vagina, cae el glucógeno, aumentan los lactobacilos de Doederlein, disminuyen los lactobacilos de Doederlein porque no hay glucógeno y empieza a aumentar los anaerobios gram negativos, Mobiluncus, Gardnerella, y el pH se altera y eso favorece a que haya más infecciones urinarias, sobre todo por Escherichia coli, ¿ya? Eso es lo que ocurre en una mujer posmenopáusica tardía. Muy bien, habíamos quedado que el riesgo cardiovascular también aumenta, caen las prostaglandinas protectoras, aumentan las prostaglandinas proinflamatorias, hay disfunción endotelial, empeora el perfil lipídico, puede agravar si hay un cuadro hipertensivo previo y en 5 años la paciente iguala el riesgo cardiovascular de un hombre, ¿ya? En la posmenopausia. Finalmente, la caída de estrógenos hace que se activen más osteoclastos porque baja la osteoprotegerina, aumenta el RAN ligando y eso induce a los osteoclastos a más resorción. Así que una chica que de adolescente tuvo problemas para calcificar, en la posmenopausia tardía puede presentar osteoporosis. Muy bien, entonces esa es la clínica y esa es la evolución de una paciente menopáusica, ¿ya? Entonces no olviden los términos: transición menopáusica, temprana tardía, posmenopausia, temprana tardía, los años y la clínica. Muy bien, entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿hay que tratar el climaterio, que son los signos y síntomas de la perimenopausia? Bueno, la respuesta es sí, porque trae malestar a la paciente. Entonces, el tratamiento es terapia de reemplazo hormonal solo para las mujeres sintomáticas. Y cuando decimos sintomáticas, solo entra acá el bochorno. No entra el cardiovascular, no entra la osteoporosis, no entra clínica psiquiátrica, solamente los bochornos y la atrofia. ¿Ya? Los bochornos y la atrofia. La recomendación del estudio WHO es concreta: solo se puede dar terapia de reemplazo hormonal si la mujer es menor de 60 años, no lo olviden la edad. 55 años era lo máximo, ¿no? Supongamos que la posmenopausia temprana, ya como ven acá, 2 años, que es donde se podría tratar, entonces 55 más 2, 56 más 2, bueno, y en todos los casos no debería pasar de 60. O la otra opción es que no debería pasar de 10 años de posmeno. Si tú sumas 2 años acá, más los 6 años acá, son 8. Y es el tope de posmenopausia temprana. Entonces no tendría mucho sentido darlo más de eso. La guía concluyó que en 10 años o más de la posmeno, arrancar terapia de reemplazo hormonal, o en mayores de 60 años, arrancar terapia de reemplazo hormonal, es un factor de riesgo elevado para cáncer de útero, cáncer de mama. ¿Ya? Factor de riesgo. Muy bien. Entonces, para evitar el cáncer de útero, se le añade al estrógeno progestágeno. Esa es otra pregunta. Para evitar el cáncer de útero, si la mujer tiene cáncer de útero, le añadimos la progesterona. De esa forma, dar estrógeno con progesterona ya no genera cáncer de útero. Solamente que queda cáncer de mama. Por eso acá les dije, la progesterona agrava el riesgo de cáncer de mama. Más el estrógeno, cáncer de mama. Muy bien. Sin embargo, se ha visto que reemplazar con estrógenos solos tiene muchos beneficios, ¿correcto? Y el problema es cuando se le añade la progesterona. O sea, si a la mujer le reemplazáramos solo con estrógenos, hay muchos beneficios, pero el gran problema es el cáncer de útero y en países desarrollados supone la segunda causa de cáncer después del de mama.
Entonces, como hay que añadirle progestágenos, el progestágeno le agrava los riesgos cardiovasculares también. Entonces, al final, una chica que recibe terapia de reemplazo hormonal se expone básicamente a trombosis venosa profunda, ¿correcto? Cáncer de mama, ¿ya? Una chica que recibe terapia de reemplazo hormonal se expone a trombosis venosa profunda, se expone a cáncer de mama y stroke. Así que los riesgos de la terapia de reemplazo hormonal combinada son trombosis venosa profunda y pulmonar, cáncer de mama y stroke. Por eso es que deben usarse ciclos cortos, menos de 3 años de tratamiento. No se debe pasar más de 3 años. Se debe usar un estradiol en parche, ¿correcto? Podemos usar estradiol en parche o vía oral. Finalmente, si la mujer tiene hemorragia uterina normal, hay que retirar la terapia de reemplazo hormonal antes de entrar en el diferencial de hemorragia uterina normal. Esta fue pregunta de Elena. Retirar la terapia de reemplazo hormonal antes de entrar en el diferencial de toda HUA. Y finalmente en el residentado les preguntaron solo tópico si hay atrofia vaginal. Cuando tenemos atrofia vaginal, ¿correcto? Entonces basta con dar estrógenos o testosterona, pero tópica, para evitar los efectos adversos de las hormonas sistémicas. Muy bien, ahora seguimos. Si les preguntan cuáles son los efectos adversos de la terapia de reemplazo hormonal, son los mismos de los anticonceptivos orales combinados que vamos a ver más adelante. ¿Chicos? Muy bien, todo eso es lo que hay que estudiar respecto a la menopausia. Y para completar un poquito, en la etapa reproductiva de la mujer, no lo olviden, que se divide en temprana, en la perimenárquica, ¿correcto? En la perimenárquica, que básicamente es hasta los 5 años posteriores a la menarquia. Luego tienes la óptima y la tardía es cuando superan los 35 años, ¿no? Porque hay menor probabilidad de embarazo. ¿Qué es lo que se encuentra? Básicamente en la perimenárquica hay una oligomenorrea, igualito que acá, pero esto es por inmadurez. Eso va a mejorar. La FSH está ok, no hay clínica, acá todo está ok, regular, todo ok. Y en esta parte, los años anteriores a la transición, lo que puede notarse es una caída del flujo. Cae un poquito el flujo sanguíneo, pero de ahí el resto está ok. Ese tema no lo tocamos mucho, eso más lo ven los ginecólogos especialistas en infertilidad y nosotros lo vamos a tocar en el siguiente tema que es infertilidad y esterilidad. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.